Gracias por estar esta noche en este programa. Gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para conversar durante el programa, Jorge Cepeda Patterson, colega periodista, director de el sitio sinembargo.mx y autor de Los Corruptores, entre otras cosas. Jorge, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Un placer estar contigo y tu auditorio. Pues gracias, Jorge. Bueno, invitación para conversar del México de hoy, de un 2013, ya prácticamente en un balance, porque estamos en la parte final de este año, que hace un año con un conjunto de modificaciones muy importantes. Antes de entrar al aire, enlistábamos las reformas que se han promulgado y las que faltan por promulgarse y las que están en la inminencia de promulgarse, como la energética y petrolera en México. Y bueno, nos damos cuenta del conjunto de cosas que desde luego ofrecen todavía muchas interrogantes, pero que van marcando situaciones y momentos muy importantes para México en el tema educativo, con una reforma constitucional, en el tema de telecomunicaciones, en el asunto, por supuesto, político y electoral, una transformación del Instituto Federal Electoral en INE, como decíamos, un conjunto de modificaciones en la reforma política, la energética petrolera, bueno, todo a la mesa en un año, 2013. Bueno, sin duda, el primer año del PRI yo creo que no ha defraudado en materia de ciertas expectativas. En 12 meses, Peña Nieto ha conseguido más en términos legislativos que 12 años panistas, que 2 sexenios del PAN, que Vicente Fox y Felipe Calderón, que en buena medida fueron rehenes de la partidocracia. En estos primeros 12 meses, por una razón u otra, que habrá que analizar en corto, lo cierto es que Peña Nieto logró efectivamente media docena de reformas, muchas de las cuales necesitaron un voto, una mayoría constitucional, cosa que no es absolutamente nada fácil de conseguir. Se le pueden atribuir, digamos, muchos defectos al regreso del PRI. No es nada fácil de conseguir, es todo un tema. Es todo un tema. Es todo un tema. Es cuestionable. Es todo un tema el asunto de reformas constitucionales y la manera en que se han hecho, sobre todo la última. Pero algo que no pudo conseguir el PAN en estos 12 años de alternancia, entre otras cosas por la mezquindad del PRI, que no le concedió los votos para obtener una mayoría constitucional. Dirá un cálculo político, ¿tú le llamas mezquindad? Mezquindad, sin duda, porque ahora que son gobierno, la reclamaron, la exigieron de los otros 2 partidos y al final la han estado consiguiendo, ¿no? Pero por una razón u otra, el hecho es que en un año el PRI ha conseguido más en materia de cambios constitucionales y reformas relativamente estructurales, ahí también sujeto a discusión, que insisto, en 12 años de gobiernos panistas, ¿no? Ahora, sí, efectivamente son reformas constitucionales en todos estos temas, pero tú podrías, bueno, no se podría decir exactamente todavía el efecto real de cada una de estas reformas. Es pronto para saberlo, es pronto para saber si efectivamente las promesas lanzadas a partir de reformas de este calibre van a ser cumplidas. Por lo pronto, en materia económica, ayer se publicaba por parte de Hacienda el cálculo que se hace para hablar de un impacto económico de 5.3%, un crecimiento de 5.3% a raíz de los cambios estructurales que se están lanzando para un país como México. Tú que eres economista, ¿qué te parece? Que hay mucho de poesía en la cifra, por supuesto. Es muy complicado construir una cifra de esa naturaleza, porque la reforma, en efecto, pueden o destrabar... las reformas, porque es exacto, un conjunto pueden destrabar algunas cosas que agilicen al mercado y a la inversión, sin duda. Del otro lado, hay aspectos de estas reformas que producen ciertos niveles de atonía. En particular, la reforma fiscal no es una buena noticia para la generación de empleos, por ejemplo, o para ciertos aspectos de inversión privada que más bien la puede limitar o acotar, ¿no? A lo que voy es que el conjunto es bastante complejo como para arrojar una cifra tan categórica como la de Hacienda. Me parece a mí más un intento de construir una narrativa positiva, sobre todo frente a la enorme cifra negra que significa el 1.3, es decir, el reconocimiento de que el PIB en el 2013 va a crecer
1.3 en el mejor de los casos, porque esa es la estimación oficial. Muy probablemente ande más cerca del 1 e incluso por debajo del 1. Esto es una verdadera catástrofe para las expectativas del regreso del PRI al gobierno. Y en esa medida es que, bueno, se anticipa entonces, si no es así, la narrativa de lo que podría suceder en el futuro, ¿no? Ahora, estamos en un tema donde paralelamente van sucediendo cosas que impactarán de la forma en que vayan a impactar en materia económica, financiera. Veremos si hay mecanismos para distribuir apropiadamente lo que se anuncia vendrá en materia de inversiones. Pero también en paralelo sucediendo cosas en materia política que preocupan a muchos, sobre todo transformaciones de algo que tomó mucho tiempo construir, por ejemplo el IFE. La manera en que se han procesado reformas ha llevado también a decisiones de transformar un conjunto de cosas como el IFE a Instituto Nacional de Elecciones y a generar un sistema electoral con grados de incertidumbre y de discrecionalidad que el anterior, que el que está de salida, no tenía necesariamente. Y eso inquieta a muchos por lo que puede venir en este gran tema para México y para cualquier país, que es la disputa del poder. En efecto. Las reglas del juego para disputarse el poder. Y entonces en paralelo también está ocurriendo el asunto. Yo creo que ahí hay un tema muy delicado, Carmen. Lo que vimos en estos 12 años fue una fragmentación del poder. Y la emergencia de muchos poderes fácticos que dieron el manotazo sobre la mesa. Para Peña Nieto, poder gobernar necesitaba otra vez convertirse en el arbitrario, en el árbitro de todos estos poderes. ¡Qué lapsus el tuyo! Sí, perdón. Bueno, y ejercer de manera arbitraria un poco esa iniciativa, ¿no? Para eso tiene que poner una especie de estate quieto a distintos poderes fácticos, entre ellos los gobernadores. ¿Y lo hizo? Toda esta parte a la que te referías de hacer un instituto electoral nacional, o nacional electoral, trae un mensaje, por supuesto, y es la de quitarle a los gobernadores la enorme potestad que tienen de controlar sus elecciones locales. Eso es lo que el PAN pedía y ponía como condición previa para una reforma energética, pero lo que quedó fue un híbrido, y esa es la preocupación mayor. Es que ese es el tema de fondo, que por más intentos que hace Peña Nieto de abrirse mayor espacio, de poner quietos a otros poderes, cuando intentan redistribuir el poder, lo que acaba sucediendo es que otro poder fáctico se hace de él. Concretamente, en esto del Instituto Nacional Electoral, podrían quitarle algo de la autonomía que tienen los gobernadores para controlar sus elecciones locales, pero se lo van a dar a un Instituto Nacional que en última instancia va a estar controlada por la partidocracia. Entonces le quitan a un poder fáctico que son los gobernadores y se lo pasan a otro poder fáctico que son los partidos, a los cuales también por otras vías querrían limitarles en su poder, ¿no? Entonces no está nada sencillo en esta correlación de fuerzas que Peña Nieto o las reformas de Peña Nieto conduzcan a lo que él quisiera, que es darle una hegemonía al poder del Ejecutivo para poder controlar esta nave que se llama México, ¿no? Bueno, la hegemonía del Poder Ejecutivo respecto a otros poderes, que es todo un tema. Si algo caracterizó el régimen priista de 70 años de permanencia, fue precisamente la figura presidencial por encima, los poderes metaconstitucionales incluso de la figura presidencial, que por encima del Poder Judicial, que por encima del Poder Legislativo estaba la figura presidencial, no como el diseño republicano indica en el papel, que son poderes autónomos y que son equivalentes en términos de presencia dentro de un esquema republicano. Sin embargo, hoy vemos, por ejemplo, el papel y la relevancia del Ejecutivo a la hora de instrumentar la negociación o la determinación política de que los congresos voten como votaron a una velocidad inaudita, solo entendible bajo un esquema de régimen presidencial previo al que técnicamente hemos transitado. Yo creo que el diseño de este primer año del PRI en el gobierno ha estado
absolutamente orientado a darle eso, mayor... ¿A restituir? A restituir. Lo que se hizo con el Bester Gordillo... metaconstitucionales. Así es. Lo que se hizo sobre el Bester Gordillo fue una especie de coscorrón a este poder sindical que se había hecho autónomo, capaz de generar partidos políticos que negociaban como entidades absolutamente autónomas, como digo. Hoy el PANAL es un satélite, otra vez, incondicional del PRI. Y el coscorrón que le han dado al Bester ha servido un poco a todos los demás líderes sindicales para entrar un poco, en cierta manera, al redil presidencial. Es decir, sí ha conseguido ganar algunos centímetros, otros lo ha intentado y los ha ganado para otros, como venía diciendo. Los grupos de telecomunicación, pese a la reforma, siguen siendo muy poderosos. Las telebancadas son cada vez un protagonista más importante de lo que quisiéramos. Las reformas están ahí, pero ahora vendrán las leyes secundarias, donde los poderes fácticos van a meter la mano, y esto va a ser una rebatinga que no sabemos muy bien el destino final de todas estas reformas. En la medida en que, insisto, todavía no hay un poder hegemónico presidencial, y en cambio sí muchos poderes salvajes sueltos, ¿no? Déjame, Jorge Cepeda, regresar después de la pausa y seguimos escuchando. Sí, ese es un tema. Bueno, es un tema, Jorge Cepeda, el de la violencia y la inseguridad, que es un tema que mencionas en el corte. Bueno, yo decía que en un balance del primer año de Peña Nieto, desde luego el paquete fuerte, más visible y más vendible por su parte, es sin duda las reformas, lo que ha pasado en el ámbito legislativo. Pero del otro lado, cualquier balance serio no puede dejar de ver algo que es muchísimo más importante para la vida cotidiana de los mexicanos. Uno, que tiene que ver con la economía, con el empleo y con el bienestar social y económico. Y dos, el gran tema de la inseguridad, que es una bomba que nos estalla en la cara una y otra vez a la comunidad, ¿no?, a la sociedad mexicana. Bajo cualquier criterio con el que se valore, la inseguridad no ha decrecido en este país con el regreso del PRI. Ese es un hecho. El número de muertos, la cifra de muertos vinculados o relacionados con el crimen organizado, no ha descendido en estos primeros 12 meses, como todo el mundo sabe. En cambio, sí, han crecido y sistemáticamente extorsiones y sobre todo secuestros, casi a un 25% más este año que con respecto al último año del gobierno de Calderón. Y por otro lado, otros fenómenos menos tangibles, pero más tan preocupantes, es la creciente pérdida de control por parte del Estado mexicano de regiones cada vez más amplias. Y ahí están las organizaciones de autodefensa, que es un fenómeno prácticamente de este sexenio, no del anterior. Había brotes incipientes todavía en el panismo de Calderón, pero es en este año que estallan y empiezan a convertir, Carmen, en un fenómeno omnipresente en buena parte de estas entidades donde el Estado ha perdido ya el control, ¿no? No es un fenómeno aislado, quiero decir, sino muy reproducido en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, y cada vez extendiéndose a zonas más amplias del país, ¿no? Sin duda, todo un tema que en este país y en otros también, desde luego, es asunto a resolverse, pero que en el caso mexicano, pues sí, el cambio sexenal no ha dado todavía pistas de cómo puede revertirse, recomponerse, rediseñarse una circunstancia que ha sido muy, muy costosa para México en número de muertos, en número de desaparecidos. Estamos viendo como un elemento muy fuerte la caravana de madres centroamericanas que recorren territorio mexicano, como ese elemento que nos recuerda que la frontera aquí de pronto tampoco cuenta mucho para efectos del crimen y de las desapariciones y de las muertes de personas que cruzan por territorio mexicano. Jorge Cepeda, también en este obligado balance de los muchos asuntos de 2013 en México, está el tema de la relación de México con el exterior y la relación de México con los Estados Unidos. En el regreso del PRI a la presidencia, que es un fenómeno político, una situación política que le dio el giro más importante en México después de 12 años de alternancia, como dijiste,
está también abierta esa interrogante sobre el tipo de relación que se establece o se va a establecer entre los dos países. Habida cuenta de que, hablando del tema energético, muchos dicen este es el paso que faltaba para una integración regional más amplia, ahora que estamos por cumplir 20 años del Tratado de Libre Comercio el próximo mes de enero. Bueno, faltaba lo energético, se quita lo migratorio, porque eso no cuenta en esta historia, pero se conducen las cosas hacia un terreno de mayor integración con el bloque de América del Norte y desde luego pues el punto dominante son los Estados Unidos. ¿Qué ruta vendrá para México en esa materia? Primero un poco los antecedentes de lo que ha sido la relación del gobierno de Peña Nieto o el arribo del PRI al poder otra vez frente a Estados Unidos, ¿no? A mí me parece que desde el principio los grupos empresariales norteamericanos e incluso el propio Departamento de Estado vio con muy buenos ojos el regreso del PRI, habida cuenta del desgaste que tuvo Calderón, al quien se veía muy bien en la primera parte de su sexenio por enfrentar al narcotráfico, y en la medida en que la estrategia calderonista no resultó, y por otro lado se había obsesionado de tal manera Calderón con el tema del combate a los cárteles casi como único tema de agenda con respecto al exterior, incluyendo los Estados Unidos, por supuesto, como digo, este discurso, esa estrategia se fue agotando. Y no veían tampoco en el PAN y en el calderonismo las posibilidades de estas reformas que ahora el PRI han venido instalando de cara a una apertura a las inversiones extranjeras, particularmente, como bien dices, en la materia energética. Pero tú recordarás que en los primeros 6 meses del gobierno de Peña Nieto, la prensa extranjera hablaba del momento México, y todo hacía pensar como una especie de boom que vendría al país gracias al regreso del PRI y a este presidente joven, modernizante, etcétera, etcétera. Debo decir que luego, ese primer momento de los 6 meses, tuvo una parte alicaída cuando unos, efectivamente nos dimos cuenta, o todos, incluyendo la comunidad internacional, que la economía mexicana no lo estaba haciendo bien. 2, que el tema de la inseguridad pública, del que se había dejado de hablar los primeros 6 meses, comenzó a evidenciarse por la magnitud de las cifras, que eran brutales y que siguen siendo brutales. Y ahora yo diría que hay un tercer momento, ahora en noviembre, diciembre de este año, en que después de caer Peña Nieto en su imagen en los ámbitos internacionales, la promulgación en particular de esta reforma, las demás les tenían francamente sin mucho cuidado a la comunidad internacional. Pero esta reforma energética, que en efecto introduce al petróleo en el Tratado de Libre Comercio, que nunca pudieron abrir los norteamericanos en las negociaciones en los años 80, ahora sí queda esto abierto. Le da a Peña Nieto, por supuesto, que un rating renovado que retoma lo que tenía hace 2 meses y que había perdido en las últimas, a mediados de año, ¿no? En el exterior, como una valoración de su propia gestión. Ahora, en el interior, al interior del país, Jorge Cepeda, después de la pausa, creo que valía la pena tu revisión y tu análisis de cómo quedan las fichas políticas en México, cómo queda el PAN, cómo queda el PRI, cómo queda una izquierda que quedó en este sentido atravesada en la firma de un pacto por México y después con esta reforma energética también muy confrontada consigo misma. Después de la pausa, si te parece, cerremos la conversación con ese. Bueno, Jorge Cepeda, se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí para analizar este México 2013. ¿Cómo queda el ajedrez político? Me parece a mí que la reforma energética que al final saca el PRI, aliado con el PAN, haciendo a un lado incluso las negociaciones con el PRD, partido que se había salido del pacto, son una muy dolorosa lección para la izquierda en este país, me parece a mí, Carmen, porque al final queda la moraleja que al PRI le basta un vínculo con el PAN para sacar adelante su proyecto de gobierno y que no habrá de la calle una respuesta popular que ponga en riesgo sus designios.
Muchos esperaban que con este asunto de la reforma energética, el clamor de la calle cuestionara, condicionara e incluso limitara los alcances de la reforma energética, los alcances empresariales, digamos, y no fue el caso, Carmen. Ni pudo la izquierda colocar a un interlocutor en la mesa capaz de condicionar algunos puntos de la reforma, ni pudo la izquierda hacer la movilización popular en la calle que elevara la factura política para que estos dos actores se despacharan con la cuchara grande. Y eso deja una muy mal precedente para el 2014, según como lo vea. Desde luego para el PRI o el PAN son buenas noticias en el sentido de que podrán hacer un diseño sin esperar una reacción popular, como digo, cuestionadora, ¿no? Y eso me parece a mí que son malas noticias para el país, que necesitaría siempre que los cambios fueran el resultado del diálogo de las tres grandes fuerzas políticas que existen en el país, ¿no? Pues estaremos viendo lo que venga para 2014 en México. Por lo pronto este 2013 tiene tantas aristas como las que hemos podido comentar y platicar contigo, Jorge Cepeda, más las que nos faltaron por falta del tiempo, pero desde luego hay muchas interrogantes abiertas todavía, incluido el propio escenario político que describes. Veremos cómo se conducen las cosas para 2014 y qué viene para México. Por lo pronto, gracias por estar aquí para analizarlo, para comentarlo y para reflexionar sobre el momento que vive nuestro país. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Carmen. A ti y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, lo esperamos. Bueno.